El pastor Jorge Enrique me pidió el favor que si era posible en la escuela bíblica enseñara de la responsabilidad del pastor con su iglesia y en el culto que predicara de la responsabilidad de la iglesia para con su pastor. Ustedes comprenden, hermanos, que estos son dos asuntos de muchísima importancia y que engloban muchísimas cosas. En realidad, lo que concierne a estos dos asuntos implica el 50% de la eclesiología y la pastoral bíblica. Son asuntos de gran importancia, porque de la manera que se entiendan y se asuman estos dos asuntos depende en gran parte el desarrollo de la edificación y la salud de la iglesia. Exponer lo concerniente a estos dos asuntos requiere muchísimo tiempo y su implementación y práctica demanda trabajo y compromiso constante. El crecimiento de la iglesia no depende únicamente del trabajo del pastor, depende también de la respuesta de la iglesia al trabajo de sus pastores o su pastor cuando solo hay uno. No sé, hermanos amados, qué puntos hayan visto sobre el tema y no tuve la precaución de preguntarle a mi hermano Jorge el asunto, pero igual pensé que si en algo estoy repitiendo no va a ser de más. Siempre es necesario un riego más a la semilla que se siembra. De manera que si no estoy comunicando algo nuevo, aunque realmente en las Escrituras no hay nada nuevo, todo está dicho aproximadamente hace 2000 años, lo que estamos constantemente repasando, y claro que sí, en esos repasos Dios en su gracia nos da un poco más de luz sobre lo que ya hemos recibido. Esa es la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Entonces, hermanos, vamos a dedicarnos esta primera parte del culto a nuestro Dios, de nuestra adoración, a hablar algo sobre nuestra responsabilidad como pastores de la iglesia. Los pastores tenemos una responsabilidad hacia la iglesia que enmarca todo el trabajo pastoral. Hay una responsabilidad que podría decirse es el marco de todo el trabajo pastoral. Pero el marco de esa responsabilidad, o dentro de esa responsabilidad, se hallan 4 grandes áreas que enmarcan todas las tareas pastorales. Hermanos amados, les invito a que vayan a sus Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y abran en el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el 16. Les ruego que mantengan ahí sus Biblias abiertas, porque como esta primera parte es una clase, es una escuela, también les ruego que estén muy atentos
a las escrituras y a las indicaciones que les quiero dar, porque vamos a ir juntos en este estudio. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Es una porción bastante conocida, sobre todo para nosotros los reformados. En esta porción de las escrituras, el apóstol menciona la responsabilidad en forma general de los pastores y asimismo menciona la meta de la misma y los recursos para cumplir esa gran responsabilidad y alcanzar su objetivo. Ahí con sus Biblias abiertas, hermanos, voy a guiarles a través de preguntas y ustedes me responden, pueden responder en coro o individualmente, como quieran responder. La idea es que participemos todos. Pero quiero leer el versículo 11 y el versículo 12. Ustedes me acompañan ahí en sus Biblias leyéndolo también. Dice allí el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos dos versículos ustedes encuentran las respuestas a la siguiente pregunta: ¿cuál es el ministerio para el cual el mismo Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Muy bien, perfeccionar a los santos. Esa es parte de la respuesta. Pero realmente el ministerio es otra. Póngale atención a la pregunta. No estoy preguntando cuál es la tarea de los pastores en el ministerio, sino cuál es el ministerio para el cual Dios constituyó. Y estamos aquí, o el pasaje nos está presentando una lista de oficiales de Cristo, establecidos por Cristo para un ministerio, para cumplir una tarea dentro de un ministerio. Y tenemos en primer lugar lo que se puede llamar los oficiales para establecer el fundamento, que estaban constituidos por o encabezados por los apóstoles y auxiliados por profetas y evangelistas. Los profetas y evangelistas nunca fueron ministerios instituidos, siempre fueron ministerios auxiliares. Y en la última parte de la lista tenemos a los pastores y maestros, que son los oficiales delegados para edificar sobre el fundamento de los anteriores. Entonces tenemos todo el esquema oficial de siervos para la edificación de la iglesia universal. Pero de lo universal va a lo local. Los primeros fueron los encargados o delegados para edificar el fundamento, y los últimos, es decir, los pastores, que son pastores y maestros a la vez, son los encargados de edificar sobre el fundamento. Pero todos esos oficiales fueron nombrados por Dios con el propósito, es decir, dentro de un solo ministerio, para hacer un trabajo a fin de que toda la iglesia cumpliera un ministerio. Y la pregunta que acabo de hacer es: ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio para el cual incluso los apóstoles o los ministros delegados para edificar el fundamento, que son apóstoles, profetas y evangelistas, y los pastores, fueron constituidos? ¿Cuál es el ministerio? Ahora sí, la edificación del cuerpo
de Cristo. Muy bien, esa es la respuesta. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio de los apóstoles, o para eso fueron constituidos. Y también el de los pastores, ese es el trabajo. Y además el trabajo de todos los santos. El ministerio no corresponde únicamente a los pastores. Los pastores tienen un ministerio dentro de ese ministerio, pero el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo no corresponde únicamente a los pastores. ¿A quiénes fue dado ese ministerio de edificar el cuerpo de Cristo? A la iglesia. ¿Cómo es llamada ahí? Los santos. Muy bien, ahí en el pasaje es llamada los santos. ¿Y cuál es la obra de ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos andando bien en la clase. La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora sí, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores en ese ministerio? Muy bien, perfeccionar a los santos para esa obra. Noten que la obra es de todos. La obra es de todos. Pero la tarea o la responsabilidad de los pastores en ese ministerio es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la responsabilidad de los pastores hacia la iglesia es capacitar a los creyentes para que se edifiquen mutuamente. O de otra manera, enseñar a los creyentes a hacer en la práctica lo que ya son en esencia. ¿Y qué son los creyentes en esencia? ¿Qué son los creyentes en esencia? Bueno, vamos a buscar auxilio de las Escrituras. 1 Corintios 12:27. ¿Qué son los pastores en esencia? Ya el pasaje nos ha dado la respuesta, pero vamos a buscar una ayuda en la misma Escritura. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. ¿Qué son los creyentes en esencia? El cuerpo de Cristo. Ya respondieron por acá. Los creyentes en esencia son el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y miembros los unos de los otros. Pero resulta que esos miembros del cuerpo de Cristo todavía no conocemos, no entendemos bien lo que significa ser cuerpo de Cristo. Es algo que hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. La segunda pregunta tiene que ver con la meta. Ya identificamos el ministerio y el trabajo de los pastores en el ministerio. No olvidemos, ¿cuál es el trabajo de los pastores en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo? Perfeccionar a los santos. Que, dicho en otras palabras, significa enseñarlos a hacer en la práctica lo que somos en esencia. Es decir, aprender a funcionar como un cuerpo, de manera unánime, de manera armoniosa, sin destruir la variedad, pero manteniendo la armonía. Eso es lo que es un cuerpo. Un cuerpo se caracteriza, o por lo menos el cuerpo humano, que es la analogía que el apóstol toma para describir la iglesia en estas escrituras y en muchas otras. Las características es unidad, variedad o diversidad, unidad, diversidad, armonía y sensibilidad. Unidad, diversidad, armonía y sensibilidad. Eso es lo que caracteriza a un cuerpo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Para eso sí
es el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores es enseñarnos a vivir, a reflejar esas cualidades. Pero ¿cuál es la meta de ese trabajo? Versículo 13 de Efesios 4. ¿Cuál es la meta de ese trabajo? Hasta que todos lleguemos, y se incluye el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí tenemos un mosaico en esto de ideas paralelas y sinónimas. Todo está hablando de lo mismo, pero dando detalles diferentes en cada caso. A la luz de este versículo, la meta es que los miembros de la iglesia obtengan una madurez afectiva, cognitiva y experiencial en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la madurez que deben alcanzar los creyentes para reflejar la obra de Cristo? Una madurez afectiva, cognitiva y experiencial. La meta es hasta que todos los creyentes sean conformados al carácter de Cristo. Dicho en otras palabras, de manera que la responsabilidad por excelencia de los pastores es capacitar a los creyentes para que todos trabajemos juntos hasta reflejar a Cristo en su plenitud. Tarea que no es fácil, ¿no es cierto? Difícil tarea. La meta es elevada, pero a eso nos ha llamado el Señor, a que reflejemos a Cristo, a que lo reflejemos a Él. Ningún creyente ni pastor debe descansar hasta que la iglesia alcance eso. ¿Ya lo alcanzaron aquí? En nuestra congregación no lo hemos alcanzado. Y estamos más lejos que ustedes aquí. Aunque llevamos más tiempo. Pero sí, viéndolos a ustedes aquí, me siento que allí en mi congregación estamos más lejos de alcanzarlo. Ojalá no sean impresiones solamente. Nadie debe descansar, ni pastores ni creyentes, hasta que alcancemos eso. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Cada uno debemos ir trabajando en eso en nosotros mismos, porque no hay otra manera de alcanzarlo. Esto nos obliga a ir cada uno asimilando el carácter del Señor Jesucristo en todo. De lo contrario no lo alcanzamos. Cada uno en particular, conociendo más a Cristo y bebiendo más de Él, alimentándose más de Él, absorbiéndolo más. La única imitación que no es pecaminosa es esa. Todas las demás son pecaminosas. La meta implica que cada creyente debemos ser como Cristo. Esa es la meta. Pero los pastores somos los principales responsables de enseñar a los demás creyentes a hacerlo. Y esto también implica que los pastores debemos ser profundamente conocedores de Cristo y quienes lo reflejamos con mayor claridad. Por favor, perdónenme. Sí, porque no soy capaz de hacerlo. Tal vez algunos de ustedes reflejan mejor a Cristo que lo puedo reflejar yo. Y tengo que pedir perdón porque
La manera en que entré a este recinto no fue la manera como el Señor Jesucristo hubiese entrado. Entré desesperado, angustiado porque venía retardado y no le presté atención a nadie ni a nadie saludé. Les ruego que me perdonen. Por ahí empiezo ya a fallar en cuanto a mi deber. Pero la verdad es que, aunque tenga que cortarme la cabeza, tengo que decir porque esta es la verdad. Todos los creyentes tenemos la obligación de reflejar cada vez mejor la persona de Cristo, su carácter. Pero mayormente los pastores estamos en esa obligación. Mayormente los pastores, porque de alguna manera nuestros hermanos deben aprender no solo de lo que decimos, sino también de lo que somos. Y vuelvo a pedir perdón aún hasta mi familia que está presente, porque no me quedo muy corto. Entonces, lo que acabamos de responder es la pregunta: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Muy bien, se puede decir de muchas maneras. Ahora, vamos a ver cuáles son los recursos. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos tanto los pastores como cada uno de los santos, los miembros del cuerpo de Cristo? Versículo 15. ¿Cuáles son los recursos? Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten que la idea es la misma. La idea es la misma, pero aquí nos está mencionando el apóstol dos recursos. Uno objetivo y otro subjetivo. ¿Cuáles son esos dos recursos que menciona el apóstol para ir tras la meta? La verdad en amor. La verdad en amor. No podemos prescindir de esos dos recursos. Son los dos recursos fundamentales, esenciales para lograr la unidad. No se puede lograr la unidad. Es decir, no se puede llegar juntos a reflejar el carácter de Cristo prescindiendo de alguno de estos recursos. Imposible. El primero que menciona el apóstol es la verdad. Ustedes lo respondieron muy bien. ¿Cuál verdad? La verdad en cuanto a Cristo. La verdad en cuanto a su naturaleza. Muchos han fallado en eso. La verdad en cuanto al carácter de Cristo. Se habla de Cristo por todas partes, pero cada uno habla de un Cristo diferente. Y si cada uno hablamos de un Cristo diferente, ¿cuándo llegaremos a reflejar a ese Cristo que debemos reflejar? ¿Qué debemos hacer, hermanos, para lograr la meta? Si nos damos cuenta que cada uno tenemos una concepción diferente de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A dónde encontramos la verdad en cuanto a la persona de Cristo, a su esencia y a su carácter y a su obra? En las Escrituras. En las Escrituras. Estamos obligados a juntarnos alrededor de la Biblia, a estudiar a nuestro Cristo hasta que lo comprendamos y una vez comprendido lo absorbamos como parte de nuestra carne y de nuestra sangre.
sus pensamientos, sus actitudes, su forma de obrar, su forma de sentir. Cuando hablamos del carácter de Cristo, lo que nos está diciendo es que como creyentes estamos llamados y obligados a tomar para nosotros la manera de sentir de Cristo frente a cada circunstancia, cosa que es dura. Venía pensando en el viaje para acá sobre esto que iba a enseñar y me daban ganas de devolverme, de verdad que sí. Me daban ganas de devolverme porque empezando, cuando me di cuenta que nos había cogido la tarde, no pude controlar el estrés y empecé a estresar a mi esposa, a estresar a mi hijo y a estresar hasta a mi nieta. Que se apuraran. ¿Qué tan terrible daño nos ha hecho el pecado? Y tengo que decir esto con vergüenza, no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, pero tengo que decirlo, así soy yo. Y así me hago conocer para que ustedes oren por mí, porque estoy lejos de la meta. Sin embargo, renunciar es peor. Devolvernos es peor. No seguir es peor. No tenemos a dónde ir, porque el único que nos puede ayudar es el Señor mismo, su gracia obrando en nosotros. Y volver a su palabra, a considerarle, a contemplarle, porque contemplándole es que podemos ser transformados a su imagen. Según de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Siguiendo las Escrituras, conociendo a través de ellas la naturaleza y el carácter de Cristo, como la naturaleza y el carácter de su obra. Ese es el trabajo diario de los creyentes. El trabajo constante. Cristo por su iglesia, y en la iglesia, y para la iglesia. A eso vino, a darse por la iglesia. Perdón. Qué pena, hermano, se olvidó apagar ese aparatico. Siguiendo la verdad en amor, es decir, las Escrituras, todo lo que las Escrituras nos revelan de Cristo. Porque no hay otra manera de conocerle, o alguien espera conocerle a través de un sueño o a través de una revelación. La única manera de poder conocer a Cristo es mediante las Escrituras. No hay otra manera. Tendremos revelación nueva del Señor Jesucristo cuando Él venga, pero antes que Él venga, no habrá otra manera de saber algo de Él sino lo que está en las Escrituras. De manera que estamos obligados a ir constantemente a las Escrituras, buscando toda la información que la Escritura provee de Cristo, repito, de su obra, de su carácter, de su naturaleza. Este es el primero de los recursos. Pero tenemos que no olvidar el segundo. ¿Cuál es el segundo? El amor. El amor. El segundo recurso es el amor. ¿Pero cuál amor? ¿El amor que es según nuestros sentimientos y nuestros pareceres? No. El amor que es en Cristo mismo. Ese amor tampoco está en nosotros. Necesitamos a Cristo también para que lo implante en nuestros corazones, a fin de que podamos seguir esa verdad en ese amor. Amor que es el vínculo perfecto. El amor humano no es un vínculo perfecto. El amor de Cristo sí lo es. Este amor es la cualidad esencial para recibir, digerir
y dispensar la verdad. El amor que es en Cristo posee las virtudes necesarias para aplicar la verdad en las diferentes circunstancias de la vida. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 17. Al 7, perdón. Ustedes lo conocen muy bien. Este amor no es un amor humano, es un amor sobrenatural. Nadie puede producir ese amor, sino únicamente aquellos en quien Cristo mora. El amor que es en Cristo posee primeramente humildad, paciencia y también templanza. Y piensen ustedes, hermanos, de la gran diferencia de este amor al amor humano. El amor humano es arrogante, impaciente y voluble. Pero el amor que es en Cristo es primeramente humilde, paciente y fuerte, firme. Él mismo lo mostró. No cambia por las circunstancias. No se disminuye por las circunstancias, como sí se disminuye nuestro amor por Cristo y nuestro amor por nuestro prójimo por las circunstancias. Y sobre todo si son adversas, nuestro amor se apaga. En otras palabras, el amor que es en Cristo es sencillo, es manso y es valiente. Sin amor, la verdad es crueldad, y la verdad sin amor es hipocresía. Nos duele esto, pero es verdad. Hermanos, pueda que tengamos toda la información teológica de la Biblia, pero si carecemos de esa virtud, de esa poderosa virtud del amor de Cristo, jamás lograremos la meta para la que fuimos llamados. Pero eso pasará en el caso que no seamos realmente creyentes. Porque si somos creyentes, seguimos la verdad y tenemos el amor de Cristo, y en ese amor de Cristo, por más difíciles que sean las cosas, nos vamos a unir en pos de la verdad por el amor de nuestro Señor y por el honor de su nombre. Las desavenencias tienen que desaparecer o ir desapareciendo en la marcha de la iglesia. Es decir, que si hoy se peleaban hermanos, mañana se peleen menos. ¿Sí? Porque la meta que se nos demanda como creyentes es buscar esa unidad en Cristo, buscar esa armonía. ¿Viven ustedes ya en completa armonía como creyentes, como hermanos en la fe? Pero hay que buscarla, hay que buscarla. Si hay desavenencias entre ustedes, hermanos, busquen resolverlas siguiendo los principios de las Escrituras para ello, no siguiendo su sentido común. Si no saben cuáles son los principios que las Escrituras nos indican para resolver esas desavenencias, busquen al pastor. Busquen al pastor. No importa si tienen que llamarlo a medianoche, pero busquen al pastor y pídanle su consejo, su orientación. Los pastores estamos obligados
a responder a nuestros hermanos a cualquier hora. A cualquier hora. Y si no tenemos cómo ayudarlos, tenemos que recurrir al amplio de la iglesia, porque es posible que solo no seamos capaces de ayudarlos. Pero Dios ha dado más dones a otros hermanos que a veces no los tenemos en nuestra iglesia. Podemos contar con ellos. Podemos contar, gracias a Dios, con hermanos que ya están en el cielo, con todo su trabajo. ¿Sí o no? No necesitamos invocarlos, pero sí leer sus sermones, sus escritos. Ellos son de gran ayuda. Pastores que ya han sido examinados, pasados por el fuego en su ministerio, en su conocimiento del Señor, y ya se sabe dónde fallaron. Ya se sabe dónde fallaron, pero también se sabe dónde fueron útiles a la iglesia. Debemos contar con todos ellos. Hermanos, ¿hasta qué horas alguien me ayuda? Porque a mí se me olvida el tiempo cuando estoy hablando. Faltando 5 para las 11, nos quedan 5 minuticos. ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Alguna objeción? También recibimos objeciones. Sí. ¿Alguna queja? No recibo quejas. Quéjense ante el Señor. Sí, hermana. Completamente. Absolutamente. Absolutamente. No, pero tenemos que hacer fuerzas. Sí. A veces nos decimos, estamos peleados con el hermano, pero seguimos haciendo fuerza hacia atrás, ¿verdad? Yo no me reconcilio hasta que él venga. Hasta que él venga a mí, porque él fue el que me ofendió primero. ¿Cuál es el principio bíblico frente a ese caso? ¿Sí? Si puede poner la otra mejilla, y aunque no pueda, póngala. Sí. Y el otro principio bíblico relacionado con el mismo caso es, si tu hermano pecare contra ti, ve ante tu hermano. Es decir, si un hermano nos ofende y la ofensa es tal que hace tanto daño al hermano, no a nosotros, porque el que ofende es el que hace daño. El ofendido, realmente, el daño es según el que nosotros mismos nos hagamos en la forma en que recibimos la ofensa. Si mi hermano me ofendió y yo me resentí, ahí me estoy haciendo daño. Pero ¿quién es el responsable del resentimiento? Yo mismo, ¿verdad? El principio divino frente a estos casos es que Dios manda a las dos partes a tomar la iniciativa. La competencia debe ser quién la toma primero. Esa debe ser la competencia. Cuando dos creyentes se ofenden o un creyente ofende a otro creyente, Dios manda a uno y al otro a tomar la iniciativa para la reconciliación, al ofendido o al ofensor. Porque también dice, si vas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, si de pronto caí en cuenta que pude haber ofendido a mi hermano, devuélvame. Antes de ir a adorar al Señor hipócritamente, devuélvame y reconcíliame y debo reconciliarme con mi hermano y después ir juntos a adorar al Señor por la reconciliación. Pero la iniciativa es de ambos lados. Si el uno no lo hizo, el otro debe hacerlo. Y si ninguno lo quiere hacer y otro se dio cuenta, ese debe hacerlo. Ese debe buscar cómo reconciliar a esos dos que se pelearon.
Pero nadie se debe ir de la iglesia por eso. Nadie, absolutamente nadie. No es un motivo para echarse de la iglesia. Y el que se va por esos motivos, hermanos, pone en duda su fe. Pone en duda su amor al Señor y su amor a la iglesia y su amor al hermano. Porque Dios nos ha llamado a sacrificarnos por los hermanos. A mí me cuesta, lo que estoy diciendo no es algo que yo lo manejo con plena libertad, me cuesta. Cuando me disgusto con mi esposa, no puedo ir a ella de inmediato, pero el conocimiento de estos principios me empiezan a meter en el trapiche y a remorder, hasta que por fin, poco a poquito, hasta que doy el paso. Pero debemos darlo. Lo mismo con todos los demás hermanos, por amor al Señor, por amor a su nombre, para reflejar la gloria de su carácter.